Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su canal de YouTube. Hoy nuestro tema va a ser las señales antes del fin. Nuestro texto bíblico para analizar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús predijo la destrucción del templo, dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando pasó algún tiempo, no cabe duda que pasó algún tiempo y los discípulos y los apóstoles han de haber quedado pensando qué era esto que el maestro les había dicho, de qué se trataba, quizá algunas dudas en sus mentes, en sus corazones, cuando de repente ya estando allá, llegando allá, ellos como que se juntan primero y se ponen de acuerdo a ver cómo le iban a preguntar esta pregunta muy, muy delicada al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien sea toda gloria y todo honor en esta mañana. Y verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Lo hicieron aparte, lo apartaron porque esta pregunta era bastante delicada, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para comprender bien San Mateo 24, tenemos que comprender bien qué preguntas le están haciendo al Señor. Primero le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, donde no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ellos piden una señal y Jesucristo les da señales. Y después le preguntan: ¿y del fin del siglo? Para comprender esto, tenemos que, para comprender lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que saber cuál es esa pregunta. Ellos están preguntando cuándo será el fin del siglo. Se ha dicho, otro día vamos a tocar el tema del arrebatamiento, pero ellos no están preguntando cuándo será el fin de la iglesia o el fin de la era de la iglesia de la gracia, la iglesia de la gracia. Ellos están preguntando: ¿qué señal habrá de tu venida, que es la segunda venida de Jesús? Es lo que ellos están preguntando, porque el arrebatamiento es un misterio bien escondido que solamente lo que nos respalda para decir es algunos textos que nos indican que para decir que la iglesia va rescatada antes. Son algunos textos que nos indican que Dios no nos va a meter a la ira, a las manos del diablo, a la iglesia fiel y verdadera. Algunos se quedarán, eso es cierto, ese es otro tema. Pero en este momento ellos le están preguntando de su segunda venida, porque él se iba a ir y iba a regresar. Entonces, y del fin del siglo, le preguntan dos cosas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acordémonos que en el arrebatamiento no va a haber ninguna señal. En un abrir y cerrar de ojos se va a la iglesia. Ahora, de su venida sí hay señales, sí hay una antesala de señales que van a culminar con la segunda venida de Jesús. Y ellos están preguntando qué señales habrán de tu venida. Entonces, para estudiar hoy vamos a descartar que estamos hablando del rapto. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo en el tiempo apocalíptico. Entonces, y del fin del siglo. ¿Cuál es el fin del siglo? El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Es decir, el fin de todas las cosas, porque la palabra de Dios dice en capítulo 22 de Apocalipsis, 22, de que vamos a reinar con Dios y con Jesús por los siglos de los siglos. Eso quiere decir entrando a la eternidad, siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, como cuando decimos Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que vamos a estar contando los años, los siglos, por los siglos de los siglos de los siglos, para la eternidad. Ellos lo que están preguntando es cuál será el final de los tiempos finales. Pero descartemos que son los tiempos finales para la iglesia que va a ser arrebatada. Por ahorita vamos a descartar eso para poder comprender bien San Mateo 24.
Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es muy importante porque el mundo está lleno de engaño. Desde estos momentos, aunque el ministerio de la iniquidad no se ha instituido, ya está en acción, pero no se ha instituido, ya hay mucho engaño. Están engañando falsos pastores, enriqueciéndose y dándole a entender al que no es cristiano que ese es el evangelio. Están engañando falsos apóstoles y falsos profetas. Falsos maestros también, pero todo eso está profetizado, que vendrían maestros a meter encubiertamente doctrinas de demonios. Todo eso está profetizado, ya el engaño ya está, pero tenemos que tener cuidado. Los apóstoles los están preguntando y nosotros también los respondiendo a Jesús, mirad que nadie os engañe. Antes de entrar a la respuesta vamos a analizar esto. Primero, recordemos que los que están preguntando son los 12 apóstoles que andaban con Jesús, ¿cierto? Bueno, pero también esto es para nosotros. Entonces Jesús les está respondiendo a ellos, pero San Mateo 24 no necesariamente se les iba a cumplir a ellos. Sí, les está respondiendo a ellos, pero no necesariamente ellos lo iban a vivir, estas palabras proféticas. Ahora pongámonos nosotros también estamos en este tiempo de la gracia y nos estamos preguntando, la gente está preguntando, la gente no sabe qué está pasando, estas plagas, enfermedades es decir, van a venir, guerras, todo va a venir, pero aún no estamos en lo peor, aún no estamos en el Apocalipsis ni en San Mateo 24, porque esto no es nada, lo que estamos viendo, esta pandemia, esto no es nada comparado con lo que le espera a este mundo durante la gran tribulación. Y antes de eso vamos a ver cosas muy parecidas. También vamos a analizar, yo le estoy poniendo el fundamento para que usted me comprenda por qué yo le voy a ubicar San Mateo 24 en cierto tiempo que usted me va a comprender, pero ponga mucha atención al principio, la introducción, lo que estoy diciendo. San Mateo 24, Jesús le respondió a ellos, a los 12, pero no necesariamente estamos diciendo que se les tenía que cumplir a la profecía a los 12, o más bien que ellos la tenían que vivir, porque ellos ya no están. Ellos están gozándose, su alma se está gozando en el paraíso y nosotros estamos aquí. A nosotros también. Me preguntaría alguien, sí, pero ¿se nos va a cumplir a nosotros? Eso no se sabe. ¿Por qué? Porque los tiempos podrían ser hoy. Si el rapto sucede hoy, inicia la gran tribulación. Inicia San Mateo 24, si el rapto sucede hoy. Sí me está comprendiendo. Ahora, persecuciones tuvieron los 12 apóstoles. ¿Los mataron? Sí, los mataron. ¿Hay guerras en el mundo? Rumores de guerras han habido siempre y lo seguirá habiendo. ¿Qué más? Hay esto... en África, los países musulmanes, en China, matan cristianos solo por su fe. Los matan como que fueran animales, los queman vivos, los torturan. Usted ha visto, yo no soporto ver esos videos donde los africanos llevan a las mujeres y las matan ahí, las queman, primero las torturan, quieren que nieguen a Jesucristo. Estas persecuciones, es muy lógico que hayan persecuciones porque el evangelio no es agradable al diablo ni a sus seguidores. Entonces, que esto no es San Mateo 24. Cualquier iglesia africana que sea quemada y sus miembros muertos y algunos escapan, ellos podrían decir, ya estamos viviendo San Mateo 24. ¿Sí me comprende la base que le quiero dar? Los apóstoles los mataron. Jacobo fue el primero en morir y ellos pudieron haber dicho, ya se cumplió San Mateo 24. Nosotros como iglesia ahorita podríamos decir, por estas plagas que vemos, por los rumores de guerras, por las hambres, por las pestes que están pasando, vienen cosas peores, amigo. Prepárese, acepte a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. Hermano, póngase más firme, hermano, si están algo ahí tibios, pónganse más firmes. Iglesias, analicen qué están enseñando, qué doctrina están enseñando pastores, líderes.
Debemos de volver a la senda antigua. Jesucristo preparó 12 hombres y Jesús y 12 hombres para que se predicara un evangelio. Dice el apóstol, el Espíritu Santo inspirando al apóstol, dice, solo si alguien les predica otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea anatema. Quiere decir sea maldito. Aun si un ángel viene a enseñarles otro evangelio, sea anatema. Pastores, con esto que está pasando, líderes religiosos, organizaciones cristianas evangélicas, analicen bien qué están enseñando, porque esto es muy delicado, es cambiar la palabra de Dios, enseñar otras cosas en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios y en contra de Jesús. Dice la palabra de Dios que solo hay un evangelio y todas deberíamos estar enseñando lo mismo, o por lo menos parecernos. Las 7 iglesias del Apocalipsis, todas predicaban la verdad, a excepción de unas que estaban predicaban la verdad, pero estaban permitiendo pecado entre sus iglesias. Y Jesús solo no reprende solo a 2, a Esmirna y a Filadelfia. Quiere tener un nombre bonito para un nombre simbólico, hermoso para su hija, Esmirna, Filadelfia. Esmirna, Filadelfia, las 2 iglesias donde Jesús no le reprocha nada. Ojalá que Jesús no tenga reproches para su iglesia, pastor y líder y evangelista y maestro, los 3 ministerios que está usando Dios. Ahora, estas respuestas, cualquiera podríamos decir, es para nosotros y se nos está cumpliendo. Persecución ya hay. Si usted estuviera predicando en África, en la China, en Tailandia, en muchos países donde el diablo se enoja simplemente por un video que vea así o por una Biblia que vea, los matan. Ellos podrían decir, ya se nos está cumpliendo San Mateo. Ahora sí me está comprendiendo por qué. Yo le quiero decir que San Mateo 24, aún ellos teniendo el derecho que han muerto y aún nosotros miramos pestes, terremotos, no podemos decir que ya estamos en San Mateo 24. ¿Por qué? Porque hay unas claves y porque lo que viene en San Mateo 24 es algo más doloroso que lo que estamos mirando. Amén. Vamos a ver. Entonces, respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe. Tenga cuidado. No se deje engañar por ningún apóstol, ningún profeta, ningún falso pastor. Dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. Tiene que conocer las escrituras. Usted, para que no lo pueda engañar, tiene que escudriñarlas. Aleluya. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, los anticristos también ya los estamos viendo. Y esto es lo que confunde un poco, pensando que San Mateo 24 se nos está cumpliendo. Porque anticristos ya hay muchos, pero van a haber muchos más. Anticristos ya hay, pero van a haber muchos más antes de que se levante el verdadero anticristo. Y vamos a comparar este texto rápidamente con Apocalipsis 6.2. Apocalipsis 6.2 dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, el verdadero anticristo, pero antes de él van a venir muchos. Cuando empiece la gran tribulación, muchos van a querer aparentar también y decir que son el Cristo. Pero cuando él en su tiempo se levante, pues él va a anular y él se va a proclamar Cristo, venciendo al mundo y para vencerlo, con una corona dada por el mundo, con un caballo blanco, imitando al caballo blanco que Jesús en el libro de Apocalipsis, y con un arco. El arco es símbolo de muerte, el arco es símbolo de matar, de destruir, y Jesucristo es el príncipe de paz. Este caballo blanco no puede ser Jesús, este es el anticristo. Pero ¿por qué me voy a ese texto? Para que usted vea que él va a ser el que al final se va a apoderar, pero antes de él van a venir muchos. En Mateo 24, durante el Apocalipsis, muchos se van a querer levantar a tratar de componer el mundo. Ahora la pregunta es esto, o la duda, y por qué nos confunde. Pero hermano Miguel, pero si ya tenemos anticristos falsos, sí, cierto, ya están pasando, pero no necesariamente son los de San Mateo 24, vendrán más en San Mateo 24. Lo que yo estoy tratando de demostrar hoy en este video es que usted comprenda que San Mateo 24 es parte de Apocalipsis o parte de la gran tribulación. Y aunque la respuesta fue para los discípulos,
Ya le expliqué por qué los discípulos no pueden decir que se cumplió en ellos San Mateo 24, aunque sí tuvieron persecución. Tampoco nosotros ahorita diríamos, porque hay unas claves en donde aún esto no se ha cumplido. Pero es un poquito confuso. Sigamos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto pase. Guerras, rumores de guerras va a suceder durante San Mateo 24 y durante la gran tribulación, y ahorita también sucede. Es lo único que nos está confundiendo a pensar ahorita todavía también sucede guerras y rumores de guerra. Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice, por eso dice guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 13, capítulo 13 y verso 13 al 14. Mire lo que dice, oiga lo que dice. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra con señales para que le era permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida y vivió. Bueno, entonces todo esto es para demostrarle a usted que van a haber hambres, van a haber ahí, le da la imagen, empieza a pedir que el que no se selle, que no coma, que no compre y que no venda. Ahí ya estamos viendo hambre. Porque dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y habrá y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto también, como ya lo estamos viviendo, las pestes y los terremotos y las naciones levantándose unas a otras, nosotros pensamos que se nos está cumpliendo San Mateo 24. Pero miremos qué dice Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el falso profeta que a través de sus falsas profecías controla la economía, y al estar controlando la economía, pues él también controla que el hambre, las muertes, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y los terremotos, habrán también terremotos. Entonces, Apocalipsis 13 y 13:14 dice, ya se lo leí. Ahora, y todo esto será principio de dolores. Cuando oímos esta palabra, principio de dolores, estamos, si usted estuviera como ubicando el libro de San Mateo 24 en un tiempo profético o apocalíptico, bueno, diríamos, ¿cuál es ese principio de dolores? ¿Qué está diciendo? Entonces aquí inicia la gran tribulación. El principio de dolores son unos dolores que no estamos hablando ni siquiera de los dolores que estamos viviendo ahorita. El principio de dolores es el inicio de la gran tribulación. Entonces, y todo esto será principio de dolores. Apocalipsis 6, 12. Apocalipsis 6, 12 al 17. Aquí están los principios de dolores. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Estos son los principios de dolores. Este es el principio de la gran tribulación. Aquí empieza con un gran terremoto. Este terremoto va a traer fuego, va a traer columnas de humo, la luna se va a poner como sangre, el sol se va a oscurecer. Esto es la profecía del profeta Joel. Y la profecía que se empezó a cumplir en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2. La iglesia está en medio de esa profecía. Estamos recibiendo el Espíritu Santo. Las hijas, los hijos están profetizando, no los profetas. Y entonces en medio, y daré señales en el cielo y en la tierra. A esa profecía aún no se termina de cumplir. La iglesia salva, la iglesia que va a ser salva de la gran tribulación, está viviendo la mitad de esa profecía. Esa profecía va a la mitad de nuestro tiempo real. Cuando el Señor abra el primer sello, que ya le he predicado en otros videos, la apertura de los sellos. Cuando llegue al primer sello, empiezan los problemas para este mundo, y cuando llegue al sexto sello, empieza el gran terremoto. El arribo, los otros sellos son el arribo, el surgimiento de estas personas. Pero aún no ha empezado el gran principio de dolores. El principio de dolores se oye fácil. Principio de dolores son estos dolores que los ricos, los poderosos, los siervos, los capitanes se escondían para que no les cayera la ira del Cordero y que les esconderse del trono, del que está sentado en el trono. Estos son los principios de dolores, y diríamos que este es el principio de la gran tribulación. San Mateo 24. Entonces vamos a hacer otro video con la parte 2 de este tema. Dios le bendiga y le guarde.